Hola a todos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros acompañándonos. Yo soy Andy. Hoy estamos aquí platicando mi compañera Donna y Mario. Hola, Nosotros vamos a hablar el día de hoy de las etapas de duelo por fallecimiento de la pareja. Es decir, vamos a hablar de la viudez, ¿no? También queremos tocar en este tema qué pasa después de la viudez. ¿Cómo logramos llegar a la calma? ¿Por qué es importante pasar por las etapas de duelo? ¿Por qué es importante prestarle la atención necesaria a esta etapa y a esta situación? Mis compañeros y yo decidimos este tema. Uno de los motivos por los que decidimos este tema es por la situación que estamos viviendo actualmente. No esperábamos vivir una pandemia, no esperábamos que familiares nuestros de repente ya no estuvieran y pues hemos visto que es algo que está pasando mucha gente, ¿no? Hubo muchas parejas que no pudieron despedirse, muchas personas quedaron en otros países y no volvieron a ver a su esposo, a su esposa. Entonces, bueno, esto fue uno de los motivos por los que dijimos, ok, es un tema del cual tenemos que hablar, ¿no? Dentro de esto, platicando acerca de este tema, pues nos dimos cuenta que a pesar de que el duelo es un tema ya muy conocido, ¿no? Es un tema que en nuestra carrera hablamos de este tema en casi todas las materias y con nuestros familiares y amigos también se comenta mucho, a veces no se le toma la importancia necesaria. Entonces, también dijimos, ok, este es un tema que es necesario tomar en cuenta, ¿no? Uno de nuestros objetivos es dar a conocer las etapas acerca del duelo y también queremos proveerles herramientas que puedan ser útiles para las personas que están viviendo esto actualmente. Sobre todo en parejas. Nosotros nos vamos a enfocar en parejas. Sabemos que el duelo se puede tocar en todas las etapas, pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy en parejas. Consideramos de suma importancia exponer la relevancia del duelo, ¿ok? En esta ocasión vamos a platicar acerca del duelo que es esperado y el que es en una muerte súbita, en una muerte trágica. La muerte es universal. Nosotros como seres humanos sabemos que nos vamos a morir. Desde que nacemos sabemos que en algún momento nos va a llegar el final de esto, ¿no? Sin embargo, a pesar de que lo sabemos, no estamos listos, no estamos preparados para esta situación. Actualmente nos hemos dado cuenta, y no solo actualmente, es algo que no estamos listos. La muerte nos sorprende. La muerte sorprende al ser humano, llega de repente y a veces no tenemos las herramientas para afrontar esta situación. El ser humano, cuando está pasando por un momento de crisis, ya sea por algún desequilibrio o en esta cuestión, por la pérdida de un ser querido, puede afectar muchas cosas físicas, emocionales, sociales, y por esto es importante tomar en cuenta que se deben pasar por estas etapas. En esta ocasión vamos a hablar de qué pasa cuando pierdes a una pareja un poco más joven, ¿no? A veces cuando hablamos acerca de viudez y de duelo, en nuestra mente nos imaginamos a nuestros abuelitos, nos imaginamos a una persona con cabello canoso, nos imaginamos que murió en su cama, acostadito, dormido, ya de viejito, de cansado, y no es así, ¿no? Hay parejas que se acaban de casar que son jóvenes y alguno de los dos fallece, ya sea por algún accidente, ya sea por cuestión de enfermedad. Y también se debe tomar en cuenta que, aunque sean jóvenes, las parejas jóvenes aún así pasan por una etapa de duelo y sufren igual que cuando son parejas que llevan años de casados. De hecho, la pérdida de una pareja es considerada de los dolores más fuertes que puede vivir el ser humano. Entonces, por eso nosotros dijimos, esto es un tema del cual se tiene que platicar y se tiene que dar a conocer la relevancia, ¿no? Vamos a hablar de cómo está preparado el ser humano cuando sabe que su pareja ya va a fallecer. En este caso podemos hablar de enfermedades terminales. Cuando nuestra pareja tiene cáncer o alguna enfermedad crónica, el ser humano tiene tiempo de irse preparando, de irse despidiendo, tal vez de arreglar temas pendientes, de ir viendo cómo va a ser su vida, porque el hecho de que se muera nuestra pareja nos hace replantearnos toda nuestra vida otra vez. Todo lo que conocemos se va y tenemos que volver a replantearnos cómo es vivir. Tenemos que aprender a vivir
sin esta persona amada, también es de lo que vamos a platicar y queremos comentar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas podemos tener para lograr superar esta difícil etapa en la vida del ser humano? Y pues también vamos a hablar de cómo superar esto cuando de repente ves a tu familiar en casa, regresas y ya no está ese familiar, pasó un accidente y ya no pudiste despedirte, quedan temas pendientes, no sabes qué pasó, de repente podemos sentir que es un tema de injusticia. A veces el ser humano siente que la muerte es injusta. Entonces también queremos platicar acerca de por qué nos sentimos así y por qué es importante de verdad tomar este tema, o sea, de verdad por prestarle atención, ¿no? A veces el ser humano cree y creemos que cuando muere alguien, nosotros solitos lo vamos a poder superar, pero también es importante darnos cuenta cuando necesitamos ayuda de un profesional para salir de esta etapa. Entonces, bueno, les vamos a platicar acerca de las etapas de duelo de diferentes autores y también vamos a platicar de cómo prepararnos cuando sabemos que ya va a fallecer alguien y cómo prepararnos cuando, bueno, ni se puede decir prepararnos, de cómo actuar cuando fallece alguien de una manera inesperada, ¿no? La muerte es una separación. Estamos hablando aquí en esto. Bueno, lo importante es saber qué es la muerte. Todos sabemos que la muerte es una separación. La muerte es un desapego. Sabemos que el ser humano está muy acostumbrado y tiende a apegarse. Conocemos los tipos de apegos y también queremos comentar por qué es importante aprender a desapegarnos de esta persona que acabamos de perder. Entonces, bueno, sabemos, sin embargo, es completamente diferente el impacto dentro del apego cuando alguien muere inesperadamente y cuando alguien muere que tú ya lo estabas esperando, ¿no? No sé si mis compañeros, Donna, ¿te gustaría comentar acerca algo de que empecemos, antes de que empecemos a hablar de las etapas, ¿te gustaría comentar algo más? Claro. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la muerte, bueno, del duelo esperado. ¿Qué es lo que pasa con las parejas? Bueno, como ya había dado la introducción, Andy, la muerte de tu pareja es de las muertes más difíciles de afrontar. Es más difícil que otras pérdidas. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos elegimos a la persona con la que queremos pasar la vida. En este caso, pues nuestra pareja. Es nuestra elección, es lo que nosotros queremos, con quien queremos compartir toda nuestra vida. Entonces, al momento de que esa persona se va, nuestro camino se nubla, no sabemos qué es lo que va a pasar. Creemos, entra una sensación de vacío, de tristeza, de soledad, y es un poquito más marcada que las otras. Es la diferencia de a lo mejor si perdieras a un familiar cercano, a un amigo, es muy diferente ese tipo de pérdida. La muerte también interrumpe un proyecto de vida en común que se tenía con la otra persona. Entras en crisis, en depresión, y es normal, o sea, como decía Andy, la muerte es un proceso natural, es parte de la vida. Realmente nadie va a vivir mucho tiempo. Tiene que llega de diferentes formas, que es lo que vamos a platicar, pero una cosa muy característica de la pérdida de la pareja es que se pierde tu presente con esa persona y tu futuro, los planes que tenías con él, si acaso si es una pareja que tenía hijos, ¿qué vas a hacer? Te planteas estas preguntas, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tus hijos? ¿Cómo vas a llevarlo tú sola? Algo bien interesante que decía un autor que se llama Thomas Ark es que lo que tienes que aprender es aprender a volver a vivir tu mundo. O sea, porque tú habías aprendido a vivir un mundo con tu pareja. Habías construido totalmente un mundo de ustedes que eran parte de. Ahora que se ve esa pareja, lo primero que tienes que hacer es volver a construir tu mundo, a estar bien tú. Y eso no es tan sencillo, ¿no? Es un proceso emocional, cognitivo y conductual que tú tienes que aprender. Es importante también señalar que cuando las relaciones eran problemáticas o incluso muy estrechas, es más difícil poder superarlo. Aquí entra un poquito lo que es el duelo patológico. Cuando no logras superarlo de una forma natural, un proceso que lleva aproximadamente
6 meses como máximo. Si tú empiezas a presentar problemas y no puedes llevar una vida normal, es porque precisamente necesitas ayuda. Realmente es un proceso que tienes que llevar, que afrontar en algún momento, y no puedes toda la vida estar viviendo en duelo. Bueno, también cada persona, cada matrimonio, cada pareja es muy diferente. Entonces, cada persona va a tener su reacción única ante el duelo de la pareja. Es por eso que no todo le va a funcionar a una persona. Si a lo mejor a ti te funcionó esto, a ti no te va a poder funcionar. Es importante y es clave y entender que cada persona es diferente. Como dicen, cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, no todos van a poder superarlo al mismo tiempo. Aquí también entran algunos factores muy importantes, que es a lo mejor el tipo de creencias que tenías, el tipo de creencias religiosas, ¿no? Si a lo mejor tú crees en la reencarnación, o tú crees en el más allá, en un reencuentro con la persona en algún momento, quizá como tú crees firmemente en eso, quizá no te duela tanto o no te cueste tanto aceptar su pérdida porque sabes que lo vas a volver a ver. Pero hay personas que no creen esto. Todo depende del contexto donde te encuentres, de la cultura, de, como te repito, de las creencias religiosas. O sea, todos esos factores influyen en una persona para ver cómo van a superar el duelo, ¿no? Bueno, en el duelo esperado existen dos formas de duelo. La primera ya se mencionaba hace ratito, que es la del duelo anticipatorio. El duelo anticipatorio es cuando la persona empieza a procesar, a elaborar su dolor de la partida de esa persona, aun cuando ella está con vida. Es como una forma de prepararse a que tu pareja ya no va a estar contigo, ¿no? Como aceptar, como adaptarte a tu nueva realidad. Y este tipo de duelo es muy complicado porque tú tienes a la persona, está contigo y te imaginas que a lo mejor este es como el último momento que vamos a tener, es la última vez que vamos a comer. O sea, te empiezas tú como pareja pues a poner triste, a empezar a ver la vida sin él. Entonces, es como te anticipas a eso y, por ejemplo, también tenemos el duelo ambiguo. El duelo ambiguo, hay dos características de este duelo. El primero es que entra un poquito más en la pérdida inesperada, lo voy a mencionar, es cuando la persona está psicológicamente, pero físicamente no está. ¿Esto cómo se da? Bueno, se da mucho cuando las personas desaparecen o a lo mejor hay algún tipo de catástrofe y no está el cuerpo. O sea, tú no sabes si está vivo, si está muerto. O sea, realmente eso a ti te causa realmente un conflicto. Es de los duelos más estresantes, que más ansias te dan por lo mismo. En la parte del duelo esperado, entra la parte de cuando las personas a lo mejor están en coma, como en estado vegetativo, y ahí cambia un poquito de las cosas, ¿no? Ahí las tienes físicamente, pero psicológicamente no están contigo. Entonces, tú como pareja te tienes que preparar para dejarlo ir, porque como sabemos muchas veces cuando estás cuando están en estado de coma, difícilmente llegan a despertar las personas. Entonces, considero que eso es aún más complicado porque tú como esposo, como esposa, tienes que elegir si quieres que siga conectado o si ya le vas a decir adiós. Entonces, eso es un poco más complicado aún todavía. La doctora Elizabeth Ross trabajó con enfermos terminales y fue ella observando el comportamiento de las personas al momento de vivir el duelo. Ella lo dividió en 5 etapas. La primera etapa es la de negación. En esta etapa las personas no asimilan el dolor, no se lo creen, no pueden creer que pasó eso y tratan como de cierta forma de aplazar el dolor, ¿no? No lo reconocen. Tenemos también la segunda etapa, que es la etapa de la ira. En la etapa de la ira, vienen como una serie de enojos, de impulsos, de buscar algún culpable, de la rabia hacia todas las personas. Están muy enojados en esta etapa porque
se empiezan a preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a nadie más? Si yo hago todo bien, o sea, no, están, como les digo, enojados. La tercera etapa es la de la negociación. En la negociación, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en esta etapa las personas tratan como de hacer suposiciones, como de revertir el proceso, el no creérselo, en el de una resistencia a que no está pasando esto. La 4 es la de el duelo, como el dolor emocional como tal. Entra mucho la depresión, que es cuando realmente estás tan metido en tu duelo, no te importa nada más, puedes dejar el trabajo, puedes dejar la escuela, puedes dejar a tus familiares, no te importa nada más que simplemente el duelo. Entonces, ahí estás tú encerrado en tu mundo con tu dolor únicamente. Posteriormente viene la aceptación, que es cuando aprendes a vivir con el dolor. Cuando aprendes que la persona ya no está, pero que sabes que tienes que continuar con tu vida. Y es, ojo, también es muy importante ahí resaltar que no vas a olvidar a la persona, porque la persona siempre va a estar en tus recuerdos, ¿no? Pero aprendes a llevar un camino sin él o sin ella. Y pues ahorita Mario nos va a contar un poquito lo de qué es la pérdida inesperada. Amigo, te Bueno, escuchamos. yo les voy a hablar sobre la pérdida inesperada. A diferencia de la pérdida esperada, lo que manejó mi compañera Donna, la pérdida inesperada es cuando no tienes una preparación previa en cuestión de, pues, de perder a esa persona querida. Puede ser esta pérdida inesperada llevada a cabo por un accidente, una separación que tú no te esperas, como mismo dice el nombre. En la pérdida esperada, pues tú te vas mentalizando que vas a perder a la persona, pero aquí nada te mentaliza como tal. Tú solito tienes que, pues, afrontar el duelo, se podría decir. Aquí viene muy arraigado las etapas que dijo mi compañera Donna para la pérdida inesperada. Existen más autores, pero en lo personal, el más conocido, el que más me gusta es la doctora Elizabeth Hopkins. Son los que, bueno, la doctora que más me gusta y son las como más comunes que se pueden encontrar. Bueno, en la primera etapa es la etapa de negación, perdón. En la etapa de negación uno piensa, ay, es que no se fue, como que es un conflicto, todas las etapas del duelo son un conflicto como persona. En la etapa de negación puede ser inicialmente un golpe, pero como tal, me estás negando algo que ya pasó. La muerte de un ser querido a partir del dolor, pero esta etapa no puede impedir porque en algún momento choca con la realidad. Como les comento, estás chocando con tu realidad y estás negando, y porque no la aceptas como tal, estás negando tu realidad. Por eso es la etapa de negación. Luego de ahí seguiría la segunda etapa, que es la etapa de la ira. Estás enojado, pues ahorita el tema en el que nos estamos enfocando es en pérdidas, en viudez, en muerte, pero también puede ser en pérdidas. Recuerden que la pérdida no solamente es de muerte, sino también de separaciones, de pues muchas otras cosas que conlleva el duelo. Como les comento, la etapa del aire es que estés enojado y por qué pasó esto, tienes una actitud muy negativa, estás enojado con la vida, como les comento, no aceptas la realidad en la que estás viviendo, estás enojado. La tercera etapa sería la etapa de la negociación, en donde tú llevas como una negociación de, bueno, tal vez pueda pasar esto, pero puede ser mejor esto, pero pues la pérdida aún sigue existiendo. En esta etapa puede ser un fantasma de una idea que puede revertir o cambiar al hecho de la muerte. Es común preguntarse qué habría pasado si hubiera hecho esto, si no, y si hubiera hecho esto. El si hubiera, pero pues ya no existe. Entonces, es como toda una etapa de cambio y para llegar a la aceptación, antes tiene que también pasar la depresión, que sería la cuarta etapa. En esta etapa estás muy deprimido o estás muy triste por la situación de aquella cosa que valorabas mucho y perdiste. En cual pues entra la etapa de, bueno, las características es que estás muy pues triste, diciendo, ¿y por qué a mí? Y yo soy la peor persona del mundo, por eso se fue. ¿Qué tan malo pude ser para que me haya pasado estas cosas? Bueno,
Y por último, la quinta etapa es ya cuando llega la calma, que sería la aceptación. Es que ya aceptas pues, la realidad en donde, pues, te queda claro como que ya esa persona ya se fue o que ya tienes que seguir adelante, seguir con sus planes de vida. Para estas etapas, para que les quede más claro, ahorita les di como un resumen, quisiera mencionar un ejemplo un ejemplo personal que viví en cuestión a la pandemia, como que fuera para más rápido, ¿no? Más claro el tema de las etapas. Bueno, yo tuve un familiar, un conocido, un tío, que está pasando por este proceso de duelo. Recuerden que el duelo es todo un proceso y como les comenté, para llegar a la aceptación tiene que vivir todo su proceso. Primero estaba en negación, como de, pues porque a mí soy la peor persona del mundo, como que no aceptaba, estaba como en shock. No estaba consciente de la realidad. Como les comenté, no aceptan su realidad como tal. Luego estaba muy enojado diciendo que todos los demás tenían la culpa, menos él, que porque si fue una persona tan mala, que por qué le pasaba a él, pero ni siquiera nadie le podía hablar porque se enojaba con todo el mundo. Cuando en sí los demás no tienen la culpa, es algo natural. La muerte y todo esto que pasa de una pérdida es algo pues, natural, es parte de la vida. Luego siguió su etapa de negociación, como que ya ahí en esa etapa se encontró más tranquilo, pero aún así pensativo, pensando de por qué va a pasar esto, como negociando como con su persona, pero pues aún así no sirve de nada. Y ya después cuando ya le dieron su urna con pues, las cenizas, ya como que le cambió su etapa de negociación a una depresión muy profunda donde ya sacó todo lo que tenía y ya se dio cuenta de su pues, error. Se puso a llorar, pero pues sí, el llorar sí sirve para desahogar. Pues ¿qué puedes hacer? Ya no se puede hacer nada. Solamente ahí fue cuando se dio cuenta de la última etapa que fue aceptar que tiene que seguir trabajando, que si se fue su familiar, en ese caso su papá, pues tenía que seguir viviendo, alimentándose, comiendo y pues seguir la vida. Así lo menciona él, pues la vida sigue y creo que hasta mencionó que a su papá no le hubiera gustado verlo así, que en este momento hubiera tenido que estar más unido con toda la familia. Pues bueno, este es un ejemplo un poco burdo, como con mis palabras, para como que fuera un poco más entendible, pero puede ser el duelo en cualquier etapa, bueno, en cualquier situación. Puede ser con pareja, puede ser con una enfermedad, puede ser con una pérdida, una separación. Todas las personas tenemos que pasar en algún momento de la vida un duelo, porque la vida no es perfecta. Entonces, pues solamente queda saber cómo llevarla y cómo aceptarla para llegar pues a esa calma. Nosotros también, mi compañera Donna y yo, bueno, entre todos pensamos en algunos tipos de sugerencias que les podemos dar pues a las personas para que puedan vivir este duelo, para que pues se les haga un poco más fácil y se puedan dar cuenta y trascender de las siguientes etapas. También mi compañera Andy va a explicar otra manera de los duelos, mediante otro autor. Sí, de hecho, gracias Mario por todo lo que nos acabas de aportar. También, Donna, gracias. De hecho, hablando de esto, de este proceso, como tú mencionas, Mario, que sabemos que el duelo es un proceso a veces largo, ¿no? A veces el ser humano quiere saber cuánto tiempo va a tardar para que yo logre superar esta muerte. Realmente no podemos contarlo, ¿no? No podemos decir en 2 semanas vas a estar ya en la quinta etapa, porque no es así. También depende de la situación, ¿no? Estamos de acuerdo que ya lo platicamos en las etapas de lo de la pérdida esperada e inesperada, ¿no? Hablando de esto también, que ya vamos a empezar a comentar las herramientas que podemos tener para lograr adaptarnos a esta situación, porque realmente el duelo y la pérdida es un proceso de adaptación en el ser humano. Les quiero decir una frase que he escuchado que me gusta mucho, se las voy a leer, que dice lo siguiente, dice, la muerte no nos roba los seres amados, al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. La vida sí que nos los roba muchas veces y definitivamente.
esta frase me gusta mucho porque nosotros creemos que teniendo a las personas diario nos garantiza muchas cosas, ¿no? A veces dejamos de preocuparnos por, en este caso en la pareja, de preocuparnos por frecuentarla, por seguir conociéndose, por seguir con el cariño que se tuvo en un principio, por, por tratar de hacer cosas nuevas, de hacer planes, ¿no? A veces el tenerlo ahí en casa todos los días se nos olvida que no sabemos cuándo va a ser la última vez que vas a ver a esa persona, ¿no? O no sabemos cuándo puede llegar una enfermedad, no sabemos cuándo puede llegar un accidente, ¿no? Por eso también nosotros quisimos tocar este tema de cómo, de qué herramientas, de cómo podemos hacerlo, ¿no? Porque no es quitarle la importancia y el peso de la pérdida y del duelo. Sin embargo, al contrario de todo esto que ya mencionamos, el duelo y la muerte también nos hace reflexionar cosas que normalmente nunca reflexionamos, ¿no? Nos hace poner un alto en nuestra vida y en la vida de quien esté sufriendo una pérdida y nos damos cuenta de cosas que no estamos valorando en este momento. Nos empezamos a dar cuenta de cosas que no estamos valorando, empezamos a ver la vida de una manera que no habíamos visto. Muchas personas al tener experiencia de pérdidas de seres queridos empiezan realmente a pensar qué quieren hacer con sus vidas, cómo las están viviendo, si están haciendo las cosas que realmente quieren y cuáles son sus prioridades. Por eso es importante pasar por estas etapas de duelo, trabajar en ellas para llegar a la aceptación, para llegar a la adaptación y poder llegar a este pensamiento de bueno, perdí a esta persona muy amada. Sin embargo, yo sigo aquí en esta vida, tengo que continuar, tengo que salir adelante, realmente estoy haciendo lo que quiero, realmente estoy viviendo la vida como la quiero, estoy aprovechando a las personas que tengo alrededor mío todavía. Entonces, por eso también es importante para nosotros hablar acerca de estas herramientas para poder llegar a esta etapa de ya aceptación y de búsqueda de normalidad, se puede decir entre comillas. Sabemos que pues la vida no vuelve a ser igual después de que se van estas personas, pero pues sí podemos encontrar un camino de calma con nosotros mismos, de calma con la memoria de esta persona perdida y de calma con toda nuestra vida. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de estas herramientas. Donna, ¿te gustaría empezar a hablar o Mario? Justo a eso que te refieres con que llegue la calma, es importante también como diferenciar un poquito en las parejas que son mayores y en las jóvenes, cuando se quedan, Claro. cuando viven el proceso de duelo. Un ejemplo es en las parejas mayores, cuando fallece tu pareja, tú ya siendo grande, tú sientes que ya llegó como el fin de tu camino. Ya no tienes muchas ganas de vivir, ya sientes que lo que tenías que llegar a hacer a este mundo ya lo hiciste, porque es tanto tu dolor y tanta, que se nota que no está tu pareja. Entonces cuando eres mayor tienden a pensar eso. ¿Qué es lo que hay que hacer con ese tipo de personas? Lo que se tiene que hacer es volver a engancharlas a la vida, como decir, ¿sabes qué? Ella o él habría querido esto para ti, o sea, ¿te hubiera gustado que él te viera de esta forma? No, al contrario, a ti te gustaría, a él le hubiera gustado o a ella le hubiera gustado que tú siguieras adelante. Entonces ahí es como nosotros podemos enganchar a la vida este tipo de adultos. También los adultos jóvenes son un poquito más complicados. ¿Por qué? Porque ellos están como abiertos a buscar otra pareja, ¿no? Ay, ¿qué crees? Y bueno, con las personas jóvenes es un poco más, a lo mejor más complicado porque ellos están abiertos a poder tener a alguien, ¿no? A volver a buscar una pareja. Y ahí la recomendación a lo mejor que les podemos dar es que no salgan o no traten de distraerse o salir, divertirse, si no han tenido el duelo totalmente superado. Es muy normal que tú quieras salir, quieras distraerte, pero puede salir contraproducente si tú a lo mejor no lo has superado como tal. ¿Por qué? Porque puedes ver a lo mejor parejas, si tú vas a una plaza comercial, si tú vas a un café y ves a parejas y las ves contentas y las ves realmente disfrutando de su relación, te puedes deprimir.
porque dices, no, es que yo a lo mejor venía a este lugar con él, yo hacía esto con él, yo hacía esto con esa persona, ¿no? Entonces, una recomendación a lo mejor que les podemos dar es eso. Si no lo has superado completamente, trata de estar bien contigo, de estar en calma contigo mismo, de a lo mejor si no sabías conocerte, aprender a conocerte, a las cosas que a ti te gustan, a tu individualidad, ¿no? Que es algo muy importante del ser humano, a ser únicos, a disfrutar de tu compañía como tal. Una vez que hayas logrado ya volver a aprender tu mundo, como lo mencionábamos hace ratito, puedes volver a salir, a distraerte y, ¿por qué no?, buscar una nueva pareja. Y no solamente es para las personas jóvenes. Si las personas adultas están dispuestas a volver a intentarlo, está bien porque lo que pasó es parte del proceso que habíamos hablado. También a lo mejor otra sugerencia que podríamos dar es que hagan como autorreflexiones. O sea, que ellos mismos se pregunten, bueno, ¿qué aprendí de esto, no? ¿Qué le voy a sacar a esto? ¿Por qué pasó esto? O sea, todo tiene un porqué y una explicación. Y Claro. si tú logras superarlo y estar bien contigo, les vuelvo a repetir, yo creo que estás del otro lado. Es muy importante también eso. Mario, ¿nos quieres comentar alguna sugerencia? Sí, nosotros como psicólogos tenemos la obligación, o bueno, nuestro deber es ayudar a las personas. Nuestro deber en el caso del duelo es hacer un acompañamiento con ellas para que pueda ser más fácil su aceptación en el duelo. Por ejemplo, tenemos que orientar a la persona a no resistirse al cambio que presenta en el duelo. ¿Cómo la podemos orientar? Pues con terapia sistémica, haciéndole ver cuáles son las fortalezas y debilidades, acompañarlo, como le dije en un principio, en esas etapas del duelo. ¿Para qué le serviría a esa persona no resistirse al cambio? Pues para que siga su vida adelante. Entonces, para que siga con su rutina, su vida, entre comillas, normal, porque como dijo mi compañera Andy, ya no vuelve a hacer la vida igual. O sea, sí es normal, pero ya no vuelve a ser de la misma manera. También lo que serviría es no vivir el presente, pues hay que ayudar a la persona o al paciente que tuvo una pérdida a vivir su presente y ya no atormentarse por los fantasmas del pasado. Eso le servía mucho para seguir adelante con su cambio y llegar a esta etapa de aceptación. Porque es importante que lo acompañemos nosotros como psicólogos a las personas. Bueno, desde mi punto de vista es muy importante acompañarlos porque muchas personas no tienden a llegar a la aceptación, se quedan atorados en una etapa. Un ejemplo, en la negación. Se quedan muy atorados en esa etapa porque siguen negando y eso les atormenta y les genera más problemas pues de salud mental, tanto de salud física. Es importante que nosotros les ayudemos a ir separando a esas etapas y avanzando en ellas para que no se queden atoradas y no tengan otros problemas adelante. También, por ejemplo, se quedan muy atorados en la etapa de ira, en donde se quedan enojados, muy enojados con la vida y van así por la vida. Más que nada yo me he dado cuenta en lo que llevo de experiencia cuando pierden a un hijo, se quedan muy atorados porque no es lo mismo una pérdida de una persona, como lo habíamos comentado, ya esperada. Tú esperas que tus papás se mueran antes que tus hijos, en dado caso de que tú los bueno, de que tengan hijos. Entonces no es la misma pérdida. Las personas que tienen ese tipo de pérdida es mucho más difícil y nuestra labor pues sería más pues, ayudarlas, ¿no? Sería como un trabajo más grande. También se podría comentar que hay que ayudarlos en todo este proceso porque hay otras personas que están en la etapa de ira y se vuelven a regresar a negación. Hay que apoyarlas en que todas las etapas las cumplan, puedan vivir las etapas, su duelo, que experimenten con ellas y que pues aprendan. Más que nada, estas etapas son como para un aprendizaje de vida. No hay que, pues, hay que estimular a la persona para que llegue a una aceptación y pueda tener una normalización dentro de su vida. Yo creo que para mí sería como lo más importante de las sugerencias de cómo ayudar a una persona, porque como nosotros como psicólogos trabajamos con personas y es nuestra labor diaria que tenemos que hacer, pues trabajar con ellas y ayudarlas en cuestión de todo esto,
de cualquier tema, pero bueno, para nosotros el tema que estamos tocando, eso sería como lo más importante. Andy, ¿te gustaría Gracias. cerrar esta plática? Sí, me gustaría cerrar esta plática. Bueno, ustedes ya comentaron todas estas sugerencias y pautas desde una manera ya profesional, ¿no? Con información obviamente ya validada, que es súper importante, ¿no? A mí me gustaría mencionar algunas pautas. Por ejemplo, pues sabemos que no siempre tenemos a la mano inmediatamente a un especialista en la salud mental, ¿no? A veces nos llega la pérdida de repente y no es como que tengo a mi psicólogo o a mi psiquiatra aquí al lado, ¿no? Entonces, a mí me gustaría como dar algunas pautas de cómo podemos llegar a gestionar la pérdida, ¿no? Por ejemplo, nos duele mucho cuando no pudimos decirle adiós a esta persona, ¿no? Nos quedamos con este sentimiento de no me puede despedir, no le dije que lo quería, ya no lo pude ver, ¿no? A mí me gustaría dar estas pautas que son un poquito pues, más sencillas, ¿no? Por ejemplo, es importante expresar las emociones. No debemos guardarnos esa emoción que estamos sintiendo en el momento, ¿no? Hay que favorecer el clima de seguridad, ¿no? Si es en este caso, nos pasó a nosotros o le pasó a un familiar que acaba de fallecer su pareja, hay que favorecer un clima de seguridad, ¿no? Darles a entender que pueden expresarse, que estamos entendiendo su dolor. Tal vez no estamos pasando lo mismo que ellos, porque no podemos decirle, sé cómo te sientes, a veces no sabemos, ¿no? Entendemos que está viviendo mucho dolor, mucha ira, mucha angustia, pero el hecho de decirle a esa persona, estoy aquí contigo, puedes comentarlo, es muy bueno, porque estamos favoreciendo todo este clima de seguridad, ¿no? También, en este momento de que no hubo despedida, también es bueno realizar una ceremonia. Puedes realizar una ceremonia de despedida en tu casa, si tú así lo deseas. Em, o pongo de ejemplo otra vez este confinamiento, ¿no? Por ejemplo, se perdió a un ser querido y no se pudo hacer como tenemos esta tradición en nuestro país, por lo menos, de hacer una ceremonia, de quedarte acompañando a la persona toda la noche, de rezar toda la noche, de cantar. Hace ratito esta dona comentó acerca de eso, ¿no, dona? Acerca de las religiones, de las creencias, ¿no? Si no se pudo estar en ese momento, sería bueno realizar una ceremonia de despedida, ¿no? No sé, puede ser un homenaje acerca de hablar de esa persona, no sé, puedes recordar anécdotas tal vez. Si en el momento no se puede, no es como que lo tengas que hacer en el momento, hasta que te sientas tranquilo, puedes recordarla, puedes escribir historias, algún dibujo que te recuerde a esa persona. Esto ayuda a expresar nuestras emociones y nuestros miedos, ¿no? Igualmente, también podríamos hacer un álbum con fotos, con objetos, con cosas que te haya regalado esa persona. Esto nos va a ayudar a ir cerrando, a ir sintiendo que nos estamos despidiendo de esta persona, que no la estamos olvidando, porque ya lo mencionamos los tres, no se olvida esta persona, se queda en nuestro recuerdo, al final fue parte importante de nuestras vidas, sobre todo de las parejas, ¿no? Se viven muchas cosas juntas como pareja, viajes, planes, cuando se conocieron, cosas muy graciosas, cosas muy dolorosas también. El hecho de realizar estas técnicas van haciendo que uno vaya asimilando cada vez un poco más que tienes a esta persona en el recuerdo, pero que ya no está contigo, sin embargo, puedes seguirla recordando, ¿no? Y también igualmente, si no tuviste la oportunidad de despedirte de esta persona, sería una buena opción escribir una carta de despedida, tal vez donde puedas comentar cosas pendientes, sentimientos y preocupaciones, que como lo comentaba en un principio, a veces lo que más angustia es decir, no pude decirle que lo quería, no pude decirle que lo perdonaba por lo que pasó ayer, no pude decirle que no pasaba nada por lo que, no sé, la ropa que perdió mía, cuando chocamos el carro y me enojé y le dije que era lo peor, no pude decirle que no es cierto, que estaba molesto en ese momento, o no pude contarle que me preocupa lo que va a pasar ahora con la casa, con nuestros hijos, o sea, escribir una carta diciendo todo esto, considero que son muy buenas pautas, muy buenas técnicas para poder ir procesando y pasando a estas siguientes etapas de duelo. ¿Les gustaría comentar algo más para cerrar, compañeros? No, pues solamente que muchas gracias por su atención y que realmente después de
Y es un tema que el título que le quisimos poner, porque tiene mucha razón, ¿no? Después de la tormenta, que es todo este proceso de duelo que estás viviendo, que sientes que ya no hay salida, que ya no tienes rumbo ni dirección. Una vez procesado todo esto, llega la calma, ¿no? Estás bien contigo mismo, aprendes de las experiencias que te pasan y es por eso que pues, quisimos ponerle ese nombre, ¿no? Que tienes que aprender a vivir en calma contigo mismo, que es principalmente, y después aprender a vivir en calma con el mundo que te rodea. Exacto, sí, no olvidemos que la gestión de los primeros duelos y los recursos que nos ofrecen y que las herramientas que tengamos en el momento formarán una base para situaciones similares en el futuro, ¿no? Para poder ir disfrutando una situación similar de duelo en un futuro. Yo también les agradezco mucho que hayan estado con nosotros en esta plática. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya quedado claro todo el tema y que nuestras sugerencias les parezcan correctas y adecuadas para esta situación. Igualmente, de mi parte, les quiero dar las gracias por su atención. Y esperemos que esta información que les estamos brindando les sirva a cualquier persona o cualquier persona que esté pasando por algún proceso de duelo. Recuerden que hay que darle tiempo al tiempo. Cualquier persona que esté pasando por esto, pues se podría comunicar tal vez con nosotros a través del chat del video para saber, tener más información o algo así. Muchas gracias por su atención. Gracias, compañeros, gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Donna, hasta luego, Mario. Bye.